Buenas a todos, soy Boyu, bienvenidos de nuevo a Valkyria Chronicles. Vamos con el capítulo 3, Guerra Urbana en Vasel. In March of 1935, the Empire began its invasion across Gallia's eastern border. Maximilian, commander of the Gallian invasion front, built his army around mobile armor. Ghirlandaio and the other fortresses along the border fell to his tanks in quick succession. Bruhl's fall in under 2 hours was typical of villages in the Empire's path, and the road to the capital bore a steady flow of refugees. De Bruhl se retiraron a la capital. Randgries, Gallia's capital, a town secure and stable since ancient times. Within its walls stood the castle Randgries, and within its unicorn spire resided Cordelia, Gallia's princess. Supporting Gallia's policy of neutrality was a system of universal conscription. Under it, all schools required military training each year. In the event of a war, citizens were then drafted into the militia to defend their country. As the conflict with the East grew worse, both Welkin and Alicia found themselves no exceptions to that fate. Al ejército. So these are my new digs. Oh, my uniform. I should get changed before reporting in. Better get ready now. Este ya es mi Welkin. Flares, binoculars, a compass, and a map. Everything you need for a nice hike. Or combat. Welkin? Can I come in? Sure, it's open. Oh, you're already changed too. Let's see. Not bad, not bad. You look good, actually. So, how about me? Do I look all right in this? Convincing? Let's take a look. Yeah, you look fine. You wear it like a pro. Really? You're not just saying that? Of course not. You look tough. I like it. Oh, good. I was worried it looked kind of silly. No way. That plating on the back, it's like a coleopterate exoskeleton. Beetle-tastic. Coleo what? And did you just say beetle? Welkin? What kind of girl wants to hear that she looks like a bug? Huh? Not just any bug. A rhinoceros beetle. King of the insects. Who wouldn't want that? Uh-huh. I guess I'll just try to take that as a very Welkin sort of compliment. Tell me about that scarf. You've been wearing it since I met you. Oh, this? It's part of my uniform from the bakery. Is that right? I don't want to forget the time I spent busting my buns baking. I plan to keep wearing it until I can get back to manning the ovens again. That's great. Once you do, I'll be first in line to get some of that bread. Is that a promise? Well, I'll be sure to have plenty of it ready and waiting for you. Absolutely. Hey, if you're ready, we should probably go see the captain now. Pues venga. Come in. Excuse me, ma'am. Gallian militia enlistee Welkin Gunther, reporting for duty. Ma'am, Gallian militia enlistee Alicia Melchiot, also reporting for duty. I'm Captain Eleanor Varrot, commander of this regiment. Gunther, you're promoted to lieutenant.
You'll be leader of Squad 7 now. Ma'am! Enlistee Melchiot, you're promoted to sergeant. You'll be under the lieutenant's command. Understood? Ma'am! What do you know? It is you. Nice coincidence, huh, Welkin? Valdio? I had no idea that you'd enlisted. Yep. Now that there's a real war going on, I joined up. Pretty much all the officer and training boys are here just like you. You know each other. Yes, ma'am. We knew each other at university. Welcome was in science and I was in archaeology. And just look at us now. No archaeology or science. Looks like the two of us are studying war, I guess. Looks that way. It's good to see you. And you. That'll be all for now. There's a strategy briefing later today. But you still have time. Time for you to catch up. You'll be spending a lot of time on the post and in Randgreaves. They'll be your new home. So get to know them. That'll be all. Report back in time for the briefing. Until then, you're dismissed. Ah, ya. Muy bien. De momento tenemos Welkin, Alicia, Brigitte Stark. Ah, claro, Rossi. ¿Y por qué Brigitte Stark? Se llama así de verdad. Y largo. Me ha rayado mucho lo de Rossi. Rossi. Vamos a salir. Hace un recorrido completo por el cuartel general. Venga, vale, pues sala de mando. Ahí selecciona las unidades. It's good to see you doing the rounds. Welcome. Gracias. This is the command room. Use it to structure your squad. Miento, aquí se organizan, el otro ves todo. You will have access to both drafted and volunteer recruits. Now that I think of it, Squad 7 is still short on soldiers, isn't it? I'll explain how this works. This is the master list. The recruits have all been assigned classes based on their talents. I should probably touch on the 5 classes, just so we're clear. Venga, explica. First off, you have the scouts. Just like the name suggests, they'll be your eyes. Alicia, Welkin antes y los exploradores esos de Brul eran de este tipo. Their best asset is their mobility. They can go out, collect intel, then make it back safely. That, and a keen eye for enemies. A good scout can spot a man in tall grass from 100 yards. That comes at the price of firepower. Their job is spotting enemies, not taking them out. Bueno. Next up, the shock trooper. They're the ones to break through enemy lines and clean up. Ametralladora, los brutos. They offer excellent offense and defense. As far as combat goes, they're as good as it gets. While they lack any specialized techniques, they also don't have any obvious shortcomings. Think of them as the least finicky unit in your squad, Lieutenant. Estos andan bastante menos que los exploradores. After them, we have Lancers, then anti-tank units. They're critical when facing armored targets. Their purpose is pretty self-explanatory. In most cases, they're the only way to stop a tank. They're also well shielded from explosives, which conveniently includes tank mortars. O sea, los antitanques. Sadly, they're slow and weak to gunfire. Their limited ammo could also be called a drawback. Changing gears, we have the engineers. They handle supplies and perform combat support. Estos dan munición, puedes utilizarlos también para curar, arregla el tanque, desarman minas, pueden arreglar los sacos de arena reventados. O sea, hacen bastantes cositas. They can restock other units' ammunitions, treat the wounded, even repair tanks on site. Y más cosas. They can place sandbags for cover, disarm mines, repair towers, you name it. Mira, he nombrado todo menos reparar torres. Their actual combat skills are very low. Think of them as combat facilitators. Los supports. Lastly, we have the snipers. They can shoot down targets from a considerable distance. You won't find better soldiers for marksmanship and range. They can hit targets I can barely see. Posicionar a los francotiradores y saber utilizarlos es muy difícil, pero es muy satisfactorio. Sniping rifles also come with scopes that work to augment a sniper's natural eyesight. Luego también, aparte de poder mejorar el equipamiento, o sea, las armas, van mejorando, hay varios tipos de armas. Cuando llegue el momento lo veremos, pero puedes buscar cada rifle
Drawbacks include low mobility and defense. If the enemy gets them alone, they're done for. That should cover the basics. Go ahead and put a squad together now. There's room for 20, and you can swap units at any time. Perfecto. Hay que elegir unidades. Perfecto. Ted, siempre. Como veis, luego tienen habilidades especiales. Por ejemplo, ves, criado en la pradera, le gustan las mujeres, claustrofobia. Son ventajas y desventajas. Por ejemplo, ves, alergia al metal. Como lo acerques al tanque, le bajan las estadísticas. Precisión, daño, defensa. Hay muchas cosas. Le gustan los hombres y le gustan las mujeres. O sea que puede estar tanto con hombres como con mujeres. A Ted siempre. Thank you. Hello. I'm Ted Ustinov, and I've got some great new material for you. Bienvenido, Ted. Wavy también le utilizaba mucho. Please, call me Wavy. From today on... Luego hay que rellenar por rellenar. No lo utilizo nunca. Tampoco. ¿Tampoco? Fresia sí. I'm Frisia York Handsome. I know you'll take real good care of me. Por llamarme guapo, sí. Voy a intentar que sobrevivas. ¿Qué más? De momento ya. Luego van viniendo nuevas tropas y entrarán. ¿A quién utilizaba yo? A Jane seguro. Mata lanceros y odia a los imperiales. The name's Jane Turner. I'll do anything if it means putting holes in imps. Imps. ¿Qué más utilizaba? Creo que a Jan le utilizaba. Hey, soldier! I'm Jan Walker. I'll fight with everything I've got. Lo que tú digas. Bom bom. Creo que Héctor también. My name's Hector Calvi, sir. I'm at your service from today on. A ver, creo que ahora hay que meter a lo bruto y ya está. Ahí. De aquí había una chica. Esta la utilizaba mucho. Hello, sir. My name is Nadine. I'm sure I'll be coming to you for help. Y creo a Carl también lo utilizaba mucho. My name's Carl Lanzit, sir. It's a pleasure to join you. Perfecto. Catherine. Hello, I'm Catherine O'Hara. I look forward to joining you all. A ver, hay 8 vacantes de momento. Vamos a meter a saco. My name... Vamos a meter... bienvenido. Yo no creo que la utilizaba. Pero mira, alergia al metal y claustrofobia. Tiene 2 defectos, pero es líder. Buen amigo, cría... Esta está bien. I'm Nancy DeFore. It's so good to meet you. Venga, 6. Bienvenido. Sí, luego utilizo a 3. O sea, ahora mismo... Bienvenido. Voy a quitar las presentaciones. Más cositas. De aquí tengo 2, de aquí 2. Francotiradores, pues... I'm Cherry Steinen, like with a J. It's silent, but, I'm not. Te voy a quitar en cuanto puedas. Venga, Mika. Hello, I'm Mika. ¿Cuántos quedan? 2. Pues venga, vosotros 2. Hola. You know Corin, reporting for duty. ¿Esta alguna vez la he utilizado? Listo. Well, feel like you've struck a balance? Come back anytime you'd like to adjust your squad. Thank you. As time passes, we'll have more recruits to choose from, so keep an eye on that list. Oh, and all the recruits go through training together, so they're all ready for combat. They'll be at the same level as the rest of the team you've taken into the field. You can swap out members without the worry of losing the benefit of their experience. Menos mal. Trust in your own judgment and pick a team you know you can work well with. That should be enough to get you started. You can figure out the rest as you go. Luego eso es importante porque hay algunos que tienen, por ejemplo... Wow. Squad leader's a lot of responsibility. Pues eso, tienen algunos alergia al polen, pues si es un campo, literalmente, que es una pradera o un bosque, no selecciones esas unidades porque van a ir fastidiadas. Otros que no tengan alergias, por ejemplo, hay otros que al desierto, pues si toca desierto, no los elijas. Come to think of it, Faldio's heading up Squad 1, isn't he? I wonder if he's off sorting through this stuff now too. I'd better get a move on. Perfecto. Pues ya tenemos nuestro escuadrón.
La zona de entrenamiento para subir de nivel las unidades. Welcome to your worst nightmare. I'm the guy who's gonna whip you lazy blobs into shape. Still, I can't work miracles here. No amount of drilling beats real combat experience. I want you all to go out there, kick some imp tail, and then show me what you learned. I will train that experience into something you can actually use. Level you bums up. But don't go trying to hog all the glory. A squad's a team, and we got no need for stars. You will train as a class, and level up by class. Scout level 2, Scout level 3. You get it? When the Scouts level up, that means each and every one of them goes up that level. You hear me, maggots? Any of you think he's better than the rest of the team, go home now! All right. Now I'll show you lowlives how this whole thing actually works. It ain't complicated. First you go out there and fight, then divvy up that experience here. Once the experience you cram into a soldier class clears a set amount, it'll level up. Picking which class to level up and when is your job as the squad leader. Now give it a go. No tengo casi, ¿no? I've got all day. Ah, sí, de sobra. Subo los exploradores. I got no use for tears. Sweat, sweat, sweat. Suban de nivel los exploradores altos. Good work, maggots. You're one level closer to human. Cuanto más subas de nivel van desbloqueando habilidades y también lo mismo armas. Obviamente lo primero que voy a subir son los exploradores. No sé si ganan salud además. Vale. A ver. Voy a repartir un poquito que podemos. Que suban por lo menos todos al 2. Ahí estamos. You're better than this. Push those limits. Good work, maggot. Looks like that session beat a new potential out of the lancers. Nueva aptitud para los lanceros. Looks like that session beat a new potential out of the snipers. Y los francotiradores. Perfecto. Ya está. Got it? That's how training by class works. Now get out there and rack up some experience. Oh, and there's one more thing to add. Sometimes leveling up a unit class will unlock a hidden potential in them. You can think of potentials as the natural abilities your soldiers have inside them. Those abilities will form a big part of your strength in the field, so keep them in mind. Other times, leveling up a class will earn you clearance for a new order. Here, as long as we're talking about it, I'll teach you a classic, a real golden oldie. Hemos aprendido evasión potenciada. Esta orden aumenta la habilidad de evasión de un aliado. Orders are special commands you can give out as the squad leader. They can save your tail. It doesn't take a genius to see that leveling up your soldiers is the best way to beef up your squad. The soldiers will get stronger, and you just might unlock new potentials and orders. All that just from me working you sorry bums into the dirt. I just hope you maggots are ready for a real workout the next time I see you here. Gracias, joder, qué duro. Welkin puede seleccionar que dé órdenes. Consumen puntos de mando. Pero bueno. Algunas son muy buenas o muy necesarias. Welcome to R&D, man. What can I do you for? Esto es para mejorar el tanque y las armas y el equipamiento. You're Lieutenant Gunther, aren't you? I knew it! Man, I've heard about you. That evacuation at Rule was just... wow! Protecting a tiny life in the middle of all that slaughter? Man! Oh, Lieutenant, you're good people. You get all my respect and then some, bro. What's going on, Leon? I could hear you from clear across the hangar. Oh, Casey, check it out! It's Lieutenant Gunther! He's the man! Sorry about him, Lieutenant. He's like this all the time, I'm afraid. But where are my manners? I'm Kreese Cherney. I'm training here as a mechanic.
Oh, and I'm Leon Schmidt, but just call me Leon, bro. I'm your boy. So, Lieutenant Gunther, what brings you down to R&D today? We do work here on weapons development, making upgraded weapons and equipment. And that includes rifles and machine guns. We can even soup up your tank. Of course, research expenses aren't cheap. With rifles and other firearms, we'll mass-produce new models as they're developed. You won't have to worry about making enough for your squad. We'll outfit them. For tanks, you can upgrade the baseline performance of the body itself, or develop optional parts that you can add on to tweak out its specs. Right. You can choose which optional parts you want in the tank equipment section. Come in anytime and make adjustments based on the needs of the operation at hand. Sobre las modificaciones de tanques. El trabajo de desarrollo sobre los tanques ocurre en forma de mejoras para el chasis, orugas y puntos débiles, y apoyo de tanque. Las mejoras del chasis del tanque refuerzan principalmente el cañón y el blindaje del chasis para mejorar sus estadísticas base. Los tanques recibirán automáticamente el mejor tipo de chasis que tengas desarrollado. Tú decides si favorecer ataque o defensa, y alterar los tipos de chasis da a tu tanque una apariencia externa diferente. Las mejoras de las orugas, los puntos débiles y el ataque de apoyo tienen forma de piezas que pueden ser añadidas a los tanques para mejorar sus habilidades. Cada pieza tiene un determinado tamaño de bloques. Tú decides cómo llenar la capacidad de almacenamiento de 4×3 bloques en el Edelweiss. Elige las piezas opcionales que mejor se adapten a tu propio estilo de combate. Vale, de momento nada, ¿no? De momento nada. Vamos de serie. Adiós. Well, sir, was that helpful? Sí. We're working here around the clock to make possible tomorrow what's out of reach today. Come again a little later. We'll do our best to have something useful for you by then. Yeah, you better come back soon, bro. I am all fired up to work on stuff for you. Bye. Ahora ya hemos terminado con el cuartel, madre mía. Perdón, mucho texto, pero a ver, son todas las explicaciones del cuartel. Vamos a pasar tiempo ahí organizando todo. Pues lo dicho, en el cuartel vamos a tirarnos mucho tiempo mejorando nuestro equipo. Welks. There you are. I've been looking for you. Hey, Ace. How'd your enlistment go? No problems? I registered as a tank pilot and mechanic. Maintaining and operating the Edelweiss will be my responsibility from now on. I think it's nice that we'll all be on the same squad together. I think so too. So what are you up to now? The tank's hangar space is just through here. I was just carrying some Ragnite fuel back. It's used to power the tank, and also for the turret-mounted cannon rounds. I guess I'm just more used to seeing it in street lamps and medical compounds. Seems like everything is Ragnite-powered these days. That stuff is everywhere. Not enough of it for some people, though. It's the source of a lot of conflict. They say the Empire's invading only to get it all the Ragnite in Gallian soil. Oh, that's right. Ragnita en vez de petróleo, ¿eh? Buen símil. I had something to give you, Welks. What's this? Father's flare gun. It was in the barn, but I thought you might have some use for it. Another hand-me-down. I gave it a once-over. It might be old, but it's still serviceable. I didn't mean... I just can't believe I'm a tank operator now. Mirar el detalle de donde está Isara. Las señales están traducidas también, ¿ves? Supongo que pondrá prohibido entrar o algo parecido. Técnico de servicio. Y arriba a la derecha, bueno, es que está mi camper, pongo tenga cuidado. Thank you for this, Ace. O sea, tiene un detalle muy chulo. I'll do a spot check on the Edelweiss now, to make sure it's ready to go at any time. Alright, we'll get going for now then. See you later. Viene la chicha ya. I'll cut to the chase. Here's your mission. The Great Vasel Bridge was just taken by the Empire. It's a key strategic position.
The Great Vasel Bridge? It's a major drawbridge crossing the canal in Vasel, just outside the capital. That bridge is a part of the central transit artery, leading into Randgries. Our mission is to take it back. The Empire has been running a blitz, with their shock troops outrunning their defense. Our 3rd Regiment will retake the bridge before defensive reinforcements can arrive. How quaint. The militia holding a little strategy meeting of its own. El tonto de turno. How long were you planning on hiding out in here, Verrot? My apologies, sir. We'll depart soon. Whatever. They're just country mice. It's not like they'll be much help. More help, perhaps, than your army unit that couldn't hold the bridge in the first place. Zas. Hey! Regardless, Vasel remains a critical position. We'll reclaim it immediately. Well, all good. See that you do. Who was that? General Damon, commander of the Central Forces. Central Forces? That's the army branch the militia was folded into, right? That's right. They say the general's an aristocrat. He looks down on the common militia. That doesn't make any sense. Right. Now that the war's begun, we all need to band together and fight to keep Gallia safe. Who cares at this point whether you're in the army or the militia? It's ridiculous. Gentlemen, let's return to the mission. We'll begin by taking back the Western Bank to gain a foothold for reclaiming the bridge. Lieutenant Gunther, I'm assigning Squad 7 to this mission. It's your first maneuver, so be smart. Yes, Captain. The other squads are on patrol. Stay sharp and be ready to help take back the bridge. I'm counting on all of you out there. Now move out. La pestaña Escaramuzas está ahora disponible. Acerca de las escaramuzas. A diferencia de las misiones de la historia principal, la batalla de la pestaña Escaramuzas pueden jugarse todas las veces que quieras. Son perfectas para acumular experiencia y recursos de investigación. Pruébalas si te sientes demasiado débil. Pulsa el The Triangle Button para abrir el menú. Luego elige escaramuzas desde el menú. Seleccionar pestaña y escoge la batalla que quieras luchar. Nuevas escaramuzas se añadirán según vayas avanzando en la trama principal, y la dificultad de cada escaramuza se puede configurar libremente, así que ten cuidado. Aunque no se trate de una batalla de trama, los soldados perdidos durante las escaramuzas aún pueden morir. Perfecto, venga. Misión principal, luego hacemos una escaramuza. Los soldados se pueden morir. La fuerza imperial está desplegada en formación defensiva alrededor del campamento en el centro urbano de Vasel. Asignará las posiciones de su escuadrón divididas entre el equipo de la ciudad y el equipo de la orilla. El equipo de la ciudad protegerá la base mientras que el de la orilla atacará al enemigo. Su objetivo es ocupar el campamento enemigo. Derrota a los enemigos que defienden el campamento y luego coja la bandera colgada encima de este para ocuparla. Comenzando con esta operación, será responsable de asignar a sus soldados sus posiciones de combate. Antes de comenzar la operación, elija el comando apostar unidades para ver una lista de las unidades desplegables. A continuación, una vez que haya seleccionado la unidad que le gustaría desplegar, elija el lugar que desee que tome. Informes de inteligencia dicen que tienen tanques aparcados en la zona de la ciudad. Le convendría incluir una unidad antitanque en el equipo de la ciudad para facilitar su neutralización. También recomendaría que añada unidades con PG altos, como exploradores e ingenieros, a su fuerza de ataque del río. Una vez tenga a sus equipos en posición, seleccione la orden desplegar para comenzar la operación. Ya es hora de mandar a sus soldados suyos a sus posiciones. Victoria, el campamento base enemigo es capturado, y fracaso, el enemigo ocupa el campamento base de Gallia, todo soldado aliado y reserva mueren. Y Welkin muere, Welkin no puede morir.
He tenido que elegir un poco el ejército al tuntún, porque hay un bug conocido al salir del cuartel, o sea que he pasado todo a cholón y he elegido todo. Así que nada. Ramona, mi niña. Ese es largo. Vale, Rosy. ¿Dónde está? Ay, no he pillado la que le dan asco los imperiales. Venga, usted. Uno por aquí. En realidad voy a meter dos exploradores. Wavy. Y... venga, Alex, tú también. Perfecto. Y aquí me falta un ingeniero. Nadine. Y desplegamos. Qué ganas tengo de escuchar a Welkin decir, ¿cómo era? Let's drive these Imperials back out of Gallia. Squad 7, move out. Vamos, por Dios. Oh, empieza. Split into 2 teams, offensive and defensive. Squad 7, move out. Oh. No lo he dicho en las escaramuzas, siempre lo dice. Ahora es porque dice más o menos lo de la misión. All right, it's our first mission. Let's split into 2 teams, City and Riverside. I'll lead the Riverside team towards the enemy encampment with the Edelweiss. Shock Trooper here. Leave the offense to me. City team, your job is to guard the base. Be ready for anything, including tanks. How long you think I've been an anti-tank man? Couple of tanks ain't no sweat. That's a spirit, Largo. Now, let's move out. Empezamos. Listen closely. This information could save your life. Sobre la ocupación de campamentos. Los campamentos dispersos por todo el campo de batalla conceden a tus fuerzas varias ventajas. Las unidades situadas cerca a esto reciben un bonus a su defensa y recuperan gran cantidad de PG al inicio de cada turno. Incluso los tanques, que por lo general no reciben ningún bonus de PG, recuperarán algunos PG al comienzo de cada turno. Las armas con munición limitada como granadas, morteros y lanzas también se reabastecen. Sin embargo, si hay unidades enemigas alrededor de un campamento, no puede ocuparse hasta que hayan sido derrotadas. Defender eficazmente tus campamentos mientras acabas con el enemigo allanará tu camino hacia la victoria. Venga, empezamos. Empiezo con el Edelweiss. Cuidadito con la defensa. Os voy a pegar aquí un morterazo. Aquí, bien rico. Genial. Y que vaya avanzando el Edelweiss. En la hierba creo recordar que había alguien. Aunque me bailan también un poquito las escaramuzas. Vale, esto lo suyo. Tenía que haber disparado, pero bueno. Voy a dejar uno aquí. A Largo también. Largo es un crack. No pasa nada. Voy a esconderle aquí. Vale, por aquí ya está. Podría apostarlos un poquito. Sentados. Detrás de los bloques, ahora lo hacemos. Quiero recordar que aquí había alguien. Míralo. Sobre las acciones del terreno. Cuando están en la hierba, un granadazo y lo sacas. En algunos lugares del campo de batalla, acciones especiales estarán disponibles al pulsar A como se indica. Ejemplo, las unidades en la hierba pueden seleccionar tumbarse para ocultarse en ella, fuera de la visión de los enemigos. Asimismo, subir una escalera puede permitir a la unidad acceso al techo. Mantente alerta para otras acciones útiles. Vale, vamos a hacer así. Y ahora te tiro la granada. Quieto, quieto. Ahí. Fuera de la hierba. No pensaba yo que lo iba a reventar. Hola. Vale, Alicia no tiene granadas. Y me puede luego tirar a ti, el inmortal. Hay bosses especiales, ya lo veis. Si le eliminas creo que te puedes quedar con un arma especial. Es que Rosy no tiene. Bueno, me la juego, no creo que me eliminen a Alicia.
Vamos avanzando con Rosy. Aunque me da igual, con Alicia podría hacerlo todo. Ahí, quieta. Por si quieren bajar la rampa. Creo que no me hace falta llevar a Nadine, pero bueno. De hecho, creo que puedo hacerlo risky. Voy a hacerlo risky. Alergia al polen. Vale, finaliza, me van a reventar. Es que si le tiro un granadote... Claro, es que es boss. No debería estar haciendo esto, pero bueno. Eso es solo para sacarle de ahí. Y estos pueden evadir si le disparas a la cabeza o al cuerpo, creo yo. Voy a probar. Me acabo de reventar, Alicia. Como esquiva estoy done. Menos mal que Alicia es Alicia. No sé si vale de algo recogerles el cuerpo. Madre mía, me han dejado a Alicia y a la ingeniera reventada. A Nadine. Sorpresa. Tengo ahí puesto al de la ametralladora para el que venga andando. A ver, el campamento debería defenderlo solitos. ¿Este por qué no apunta? Está bobo, Alex. Venga, lo has arreglado bien. Mira ese pobrecillo. ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? Que eso me lo conozco. Mi buena Ramona. Vale, este es líder. Muy bien, colocado. Sigue bajando, sigue. Se va otra vez para atrás. Cobarde. Pues será sobre las órdenes. Como líder del Escuadrón 7, Welkin es capaz de emitir instrucciones especiales llamadas órdenes. El uso de órdenes cuesta puntos de mando, pero aportan un amplio conjunto de efectos que pueden ser muy valiosos cuando se usan sabiamente. Para emitir una orden, abre el menú en el modo de mando y pulsa el botón tal y selecciona órdenes. Elige una orden en particular que quieras emitir. Algunas órdenes afectarán a todas las unidades, otras requieren que selecciones un objetivo. Nuevas órdenes pueden ser aprendidas al subir de nivel a tus clases de unidades en el campo de entrenamiento. Te harán las batallas futuras más fáciles. No sé si es en la escaramuza, pero esta pared te la reventaba un tanque y se colaba aquí. Por eso he dejado largo aquí para que le pille la espalda. Pero parece que no. Voy a subir el Edelweiss. Para arriba. Alicia y Nadine se han tenido que curar un poquito. Como oye en la radio, ¿eh? A ver, bonito. Pues un líder menos. Mira, sobre las unidades líderes. Un símbolo de puntos de mando se muestra al lado de los nombres de algunas unidades en su ventana de perfil. Estas unidades son conocidas como líderes y existen tanto entre los aliados como entre las fuerzas enemigas. En el Escuadrón 7, Alicia es una de esos líderes. Al incluirlas en el campo de batalla, cada una añade un punto de mando a tu total, permitiéndote controlar más unidades por turno. Si un líder es derrotado, no obstante, ese punto de mando se restará de la reserva. Mantén a tus unidades líderes protegidas mientras buscas con ahínco y acabas con las del enemigo para reducir su reserva de puntos de mando. Alicia Largo, Welkin y Rosy. Vale, ahí cuidadito que ya tenemos un tanque. Vamos a ir subiendo a Nadine. Ostras, es que Alicia está muy tocada. Bueno, creo que puedo apañarlo. Te vas a quedar aquí, Rosy. No sé si apuntando aquí con la farola va a ser buena idea, pero bueno. Vale, con Nadine
Te levanto. Lo que hicimos antes fue con Nadine darle una granada a Alicia. Ahí curamos full a Alicia. Y Nadine aquí escondida con el tanque. Vale, ahora le toca a Alicia. A ver, he subido a Nadine. Esto, si fuera saco, ni la movía. No hace falta. Con Alicia nos vamos a colar por aquí. Y vamos a subir al tejado. Mira, el tanque sí que estaba. ¡Hola! Uf, no sé yo, ¿eh? Perfecto. Vale, ahí hay uno. Vale, aquí no deberían darme. Vale, hay dos scouts. Voy a aprovechar, total. Vamos a ir bajándote. Y otro más. Te queda un disparo, majo. Los soldados a pie no me hacen nada, así que... Fase del enemigo, a ver qué hacen. Lógico. Aquí te enseña la visión más o menos del soldado que tenga más cerca. Sí que pasaba así. Damn tank's busted right through the stinking wall. Well, it's my turn now. Stick this in your pipe and smoke. Stay sharp. Tanks can break through crumbling walls and trample down sandbags and trees. Contaba con ello. Ouch. ¡Ay, Ramona! ¿Edelweiss disparaba con la ametralladora? Es el ingeniero, ¿lo va a curar? No, pero lo ha recargado. Me toca. Sobre la munición, cada arma posee una cantidad fija de munición, que equivale al número de veces que el arma puede ser disparada en batalla. Por ejemplo, si la munición dice 3, el arma puede dispararse 3 veces antes de quedarse sin munición y por lo tanto inservible. Las armas con munición limitada abarcan lanzas antitanque, fusiles de francotirador, granadas, morteros, otros explosivos, etc. Hay 3 maneras de recuperar la munición. La primera es esperar un turno. Cada turno restaura una carga automáticamente. La segunda es por cercanía a un campamento aliado. Las unidades situadas en estos se reabastecen al máximo en cada turno. La tercera es mediante un ingeniero. Todo aliado con el cual un ingeniero entre en contacto será reabastecido al máximo. Recuerda estos métodos de recarga y vigila el valor de munición restante para asegurar que tu escuadrón nunca se quede corto. Eso es verdad. A ver, que Welkin está delicado aquí. Bye bye. Pues adiós el tanque. No tenían lanceros, ¿verdad? Vale, tú no estás agachado. Aparta. Ahí está bien. He plantado el tanque en todo el medio. Podría terminar ya. Podría tirar con Edelweiss aquí y con Rossi limpiar esto y conquistar con Alicia. Estaría ya hecho. Pero lo hacemos guapo. Quiero destruir el tanque, perder turnos un poquito. Pero quiero eliminarlos a todos. Para esto estaba aquí largo, escondido. ¡Surprise! Apuesto a que no se lo esperaban. ¡Vámonos, largo! Y me da para esconderme. ¡Ay!
Me he asomado un poquito sin querer, perdón. Vale. A saco. A saco, Paco. Mira aquí, mi niño. Al pecho, da igual. A esa distancia. Ahí quieto. Puedo terminar ya. Si quisiera. Ramona Wavy, va, Ramona. Te voy a dejar que te vengas, Ramona. Ahí va. Estrategia, me agacho en tu cara. A ver, era difícil de fallar. Grande, Ramona. Es que no están agachados aquellos de allí. Bueno, ya están en jaque mate. Mira, voy a intentar hacer la guarra. Esperar, esperar. Ahí. Voy a intentar dar a este y al que está detrás. Mira, 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 mira. ¡Uy! Eso es importante. Parece que no, pero si lo pilláis en fila, reventáis. Intentar terminar. Uf, 26, ahí. Puedo terminar con Hannes ya. Me pongo a boca perro y ya estaría. Me sobra hasta un punto de mando. Feel weak, malo. No contaba yo con eso. Pero bueno. Hannes, eres un héroe. Campamento enemigo ocupado. Pues ni tan mal en 2 turnos. Operation complete. We took their base. No, ¿en 2 o en 3? 3. Mira, incautado ZMMP. Este es del enemigo que ha eliminado a Alicia. Grande. Yes, that's us. Bingo! I've been looking for you. Meaning you, hot stuff, on the tank. Me? Excuse me, That must make you Lieutenant Gunther, am I right? Yeah. Yes, that's me. Oopsie daisy. What? Hey, you can't... Ah, nice to meet you too. Now, let's get right to the questions. So, you're the son of the great General Gunther, huh? You look awfully young. How old are you anyway? Must be your first war, huh? What's been the hardest experience so far? Wait, happiest. Funniest. I'd also like to know hobbies, favorite foods, what you do on your days off. Hey, lady! This is a combat zone. Excuse me, but what are you doing here anyway? Hey, give me a break, will ya? Scoops are near danger, and I'm near Scoops. That's right. The name's Ellet. I'm GBS Radio's top woman reporter. I smell a story, a good story, and you guys are it. So, you're a reporter? Very good, I'm a reporter, yes. I've been assigned to Squad 7 to conduct a series of interviews, thank you. Now, let's get back to those questions, shall we? Ugh. Now he's giving interviews? Who does he think he is? Ooh, look at him. Son of some big hero. Please. He's still a schoolboy.
No kidding. One little win and he's the new Grand Duke. Ah, I hate kids. Whatever, he'll learn soon enough. Only one thing matters out there in the field, and that's experience. Chapter 4. Operation Cloudburst. Capítulo 4, Operación Chaparrón. Se ha añadido un nuevo episodio. Y la pestaña personal está ahora disponible. La pestaña armamento está ahora disponible. La pestaña glosario está ahora disponible. Acerca del personal, armamento y glosario. Estas tres pestañas ofrecen información de los personajes del juego, armas que usan y las cosas y lugares que forman su mundo. Abre el menú con el botón cuadrado, triángulo, da igual. Luego en el menú seleccionar pestaña elige el recurso que te gustaría leer. Sus contenidos se actualizan de forma automática a medida que progresas en el argumento del juego, así que échales un vistazo regularmente. La calle Castlefront está ahora disponible. El cementerio de guerra está ahora disponible. La pestaña personal ha sido actualizada. La pestaña armamento ha sido actualizada. La pestaña glosario ha sido actualizada. Menudo rapeo. Lo vamos a dejar aquí ya, chicos. Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo. Se pone el próximo de Valkyria Chronicles. Un saludo.